blemias o acéfalos. Dentro del periodo medieval, desde el siglo V al siglo XV, el hombre comprendió el mundo a través del miedo y el morbo hacia lo exótico y desconocido. Esta forma de amar lo diferente nace a través del miedo que las enseñanzas eclesiásticas difundían en el creyente analfabeto. Es en este sentido que el acéfalo adquiere su fama. El acéfalo, o también llamado blemia, cuando fueron asociados los pueblos africanos de los blemios debido a la reutilización de materiales de la cultura clásica, material tal como la coreografía de Pomponio Mela o los colectantes de Mirabilis Mundi de Solino. Estos son una raza mitológica de hombres sin cabeza de la tradición romana, que tienen los ojos en los hombros y la boca en el tórax, y que tienen sus homónimos en Grecia, China, Sudamérica o el Caribe. Su procedencia oral proviene de Ctesis de Cnido, un médico griego que en el siglo V a.C. trabajó para el rey persa Artajerjes, el que explicó también a sus compatriotas las maravillas que había visto en la lejana India. Posteriormente, Plinio el Viejo los incorpora a su Historia Natural en el mismo siglo, donde asocia diversos pueblos fantásticos como los Gampasantes, Gotapans o Imantopodas al continente africano, describiéndolos como blemias que no tienen cabeza y tienen la boca y los ojos en el pecho. Según el antropólogo Eugene Strouhal, el yelmo o máscara de mimbre y el escudo oval que cubría desde la nariz hasta las rodillas confundieron a los visitantes al ser vistos desde la distancia, dando la impresión de no tener cabeza, provocando una pareidolia facial que ubicaba los ojos y boca en su pecho. La visión de las blemias en el periodo medieval. En este periodo, el antropomorfo es utilizado profusamente por los cristianos para demonizar a los paganos. Autores como Agustín de Hipona en su La ciudad de Dios y Cosmas Indicopleustes en su Tipografía cristiana describen sus rasgos físicos. Cosmas además los clasifica en unos con boca y ojos en el pecho y otros con los ojos en los hombros. Cuando se propagó la imagen de los blemios hacia la India debido a su confusión con Etiopía y por la aparición de textos aceptados como reales, el escritor inglés Jan de Mandeville, en su libro Maravillas del Mundo, escrito en 1356, agrega dos formas diferentes provenientes de esta localidad. En otra isla, hacia la mitad, habitan gentes de fea estatura y de mala naturaleza, que no tienen cabeza y tienen los ojos en la espalda, y la boca torcida como una herradura en medio de los pechos. En otra isla hay numerosas gentes sin cabeza y que tienen los ojos y la cabeza en la espalda. También su extensión llegó a las zonas limítrofes de la cristiandad, como Rusia e Islandia, en donde se presentó un manuscrito que presenta dos variantes de los acéfalos, unos sin cabeza pero con cuello y los ojos en el pecho, otros con una cabeza que parece formar parte del tronco. Otra obra escrita en castellano, escrita en el siglo XIV, llamada Libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el mundo, y de las señales y armas que han cada tierra y señorío por ser de los reyes y señoras que los proveen, nos habla de los blemias o cíclopes de Noruega. En este periodo también se suscitó la controversia de si eran bestias u hombres, a lo que San Agustín de Aquino dijo: todas las razas monstruosas, hombres sin cabeza o con la cabeza equivocada, incluidos, o bien no existen, o si existen, son hijos de Adán y participan de la naturaleza humana tanto como nosotros. Postulado que San Isidoro suscribió en el libro 11º de sus etimologías.
aparición de las plemias en el periodo renacentista. En el Renacimiento, la creencia de hombres acéfalos se multiplica en Europa. En cambio, en América, muchos de los mitos antes asociados a África o Asia son asimilados. En el primer caso, aparecen noticias que refieren a la existencia de un niño sin cabeza que tenía los ojos y la boca en el pecho. Entre las fuentes anglosajonas que trasladan la existencia de los blemias a América, se pueden destacar los viajes de Hakluyt, que alude al río y territorio de Cahora o Caora, habitado por hombres que se ajustan a la imagen de los blemias de Plinio, o a los habitantes de Guayana descritos por Walter Raleigh, que aparecen con el nombre de Ewaipainoma. Por último, la imagen de los blemias como seres realmente existentes empieza a decaer en el siglo XVIII, cuando son relegados, junto con otros seres mitológicos, al catálogo de figuras fantásticas, pero aún se siguen utilizando en textos literarios y enciclopédicos posteriores. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, dale like y comparte. Subiré videos cada semana. Logomaquia. Contemplar el pasado para comprender el futuro.